El surf se remonta a los albores de los tiempos. Consta que en Perú se practicaba hace más de 4000 años, que los polinesios lo practicaban como forma de diversión y que el legendario Capitán Cook fue el primero en dejar reflejado por escrito esta práctica. Todos estos datos los tenemos claros y han quedado reflejados en infinidad de documentos. Pero, ¿cómo ha llegado a nosotros? ¿Cómo se ha convertido en uno de los deportes más practicados en la actualidad? ¿Se desarrolló al mismo tiempo en Europa que en Estados Unidos? ¿Llega al mismo tiempo a todos los rincones de España? Un montón de información que hemos ubicado en el tiempo y en el espacio en una de las islas que conforman el llamado Hawái europeo. Una isla que respira surf desde los 4 puntos cardinales. Un lugar que vio casi a la vez cómo evolucionaba el surf en sus playas, al igual que en los principales spots del planeta. Un rincón en el archipiélago canario en donde la cultura del surf y sus orígenes tienen mucho que decir. Descubrimos Tenerife. Ángel Lobo, presidente de la Federación Canaria de Surf, o sea, una persona que está vinculada a este deporte aquí en Canarias, y yo creo que el perfil idóneo para contarnos y explicarnos un poquito el contexto del surf aquí en la isla de Tenerife. Pero lo primero de todo, ¿cuándo arranca este mundo del surf? Tú eres, me imagino que no eres de la primera generación, pero te habrán contado cómo empieza el surf aquí. Sí, efectivamente, digamos que somos casi de la segunda generación, la generación un poco perdida de los 80 y los 90, que estábamos en general en España como un poco desorientados, ¿no?, con las potencialidades que tenía el surf, ¿no? Pero bueno, en Canarias, como siempre ha sido un territorio como muy abierto a culturas extranjeras, ¿no? Pues digamos que llegó pues, en los años 60, incluso se dice, curiosamente, que Agatha Christie, que estuvo en el puerto de la Cruz y también estuvo en la Ciser, y que está documentado que era aficionada al surf, se especula si pudo haber surfeado también en los años 20, quizás en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás se puede localizar, pudo haber algún episodio en los años 60. También los canarios siempre fuimos muy aficionados a unas cosas que se llaman las panas, ¿no?, que era una especie de maderas y tal que se utilizaban, ¿no? Y bueno, pues también podemos decir que quizás con más asentamiento fue a partir de los años 70 cuando empezó un poco a germinar el mundo del surf en Canarias y en Tenerife en particular. Y concretamente en 2 sitios, yo diría, en el puerto de la Cruz y sobre todo también en la Punta del Hidalgo, donde hemos tenido gente muy importante como Francis Arnay, que fue uno de los primeros campeones de España, y donde venían americanos, concretamente de Nueva York, y que trajeron no solamente el surf a esa zona recóndita del norte de Tenerife, sino también la música reggae. El reggae llegó a la Punta del Hidalgo y a Tenerife antes que a Madrid. Tras conocer y contextualizar el origen del surf y su cultura en esta isla de la mano del académico y presidente de la Federación Canaria de Surf, Ángel Lobo, qué mejor que conocer en primera persona a alguno de esos pioneros como son Francis Arnay o Pico Zárate. Nos desplazamos desde la Universidad de La Laguna a un lugar muy especial, en Punta del Hidalgo, la tienda Museo del Surf de Bajamar, donde entre recuerdos e historias del surf en Tenerife nos recibe todo un referente, Francis Arnay. Estamos con uno de los pioneros del surf aquí en la isla de Tenerife, que a día de hoy todavía está en activo. Francis, te presento como esos primeros surfistas que hubo aquí en la isla. Cuéntanos, ¿cómo nace ese germen? ¿De dónde viene ese origen del surf para que lo conozcamos tal y como es a día de hoy aquí en Tenerife? Bueno, realmente yo soy de tercera generación. Los primeros surferos que yo conocí o de donde me viene a mí esta referencia del surfing es de la zona de la Punta. Mi hermano mayor, que me llevaba 2 años, y un referente de la zona de Punta Hidalgo. Mi madre era puntera, mi abuelo era barquero. Y la importancia, creo que el referente, por lo menos en el caso mío, es la suerte de venir de pequeño a esta zona del norte de la isla, que es Punta Hidalgo.
que es una zona cósmica, no solamente a nivel de surfing, sino artístico. Y puede ser que nosotros practicamos un surfing, digamos, de bodyboard o con las panas que ya habían de los fondos de los barcos, hasta el punto que un fin de semana que veníamos de Santa Cruz a estudiar, como tantos, a pasar el fin de semana de invierno, sobre todo en invierno, que es la temporada de olas grandes, que habían muy grandes, incluso nos encontramos unos personajes flotando que parecían gaviotas. Mi hermano y yo veníamos, la carretera era más baja, y ¿esto? ¿Y eso qué es? Hasta que llegamos, preguntamos, y resulta que eran unos señores de Long Island, americanos, de Estados Unidos, que hacían eso, pero de pie, y nosotros no lo creíamos. Los pioneros sobre todo eran extranjeros, ¿no? Los extranjeros que hacían la ruta, ¿no? ¿Verdad? Que empezaban desde el País Vasco francés, recorrían todo el Cantábrico, Portugal, y después daban al salto a Marruecos y también a Canarias, ¿no? Entonces, digamos que sobre todo eran extranjeros, sobre todo muchos ingleses y también australianos que también tenían un poco la espinita de recorrer Europa también con sus tablas. Tras conocer a Francis Arnay, pionero en la zona de Punta del Hidalgo, nos vamos hasta otro punto marcado en rojo en la historia del surf en Tenerife, la Orotava. Allí, Pico Zárate nos recibe en su platanera, en uno de los paisajes más auténticos y representativos de la zona norte de la isla. Nos acompaña Pico Zárate, pionero del surf aquí en Tenerife, segunda generación, y toda una leyenda que está en activo todavía a día de hoy. En activo todavía, dando la lata en el agua. Cuéntanos, el surf aquí, ¿cuándo, cómo y por qué apareció? Yo creo, por información de los viejos de la primera generación, que podría hablar de Jorge Dreher, que ahora mismo tiene 86, 87, y estuvo cogiendo olas hasta los 82. Que el surfing empieza en el año 62, porque hay una foto de Manolo Fregel en el Puerto de la Cruz, en Martianes, en el Puerto de la Cruz. Y se ve a Peter Troy, que fue el que llevó el surfing a Brasil, pues será que pasaba por aquí y cogió olas. Y por ahí empieza el surfing con Jorge Dreher y los hermanos Ascani, que fueron los que ellos empiezan en Tenerife en los años 64, 65. ¿Puede ser que en Las Palmas hubiera otra vía? Puede ser, no lo sé. Pero yo creo que surfero en el año 62 fue Peter Troy en Martianes. Tienes una mirada privilegiada de esa evolución del surf y nos lo estás diciendo. Una suerte, ¿Cómo era ¿no? ese surf antes? Pues espectacular. Ya eran tablas modernas, pues eran singles bastante rápidos. Mi hermano hacía un surfing espectacular. Y de ahí fue evolucionando, ¿no? Los primeros americanos nos dejaron con todo un placer las tablas a nosotros, una tabla para 7 personas, aquello acabó lleno de agua. Yo no la cogía nunca, pues siempre me tocaba el último, llena de agua, no fue, bueno, hasta que después, con la suerte, fuimos evolucionando. Las primeras tablas que trajeron las hacían ellos también a mano, venían de garaje de Long Island. Y de ahí, los primeros olores a la cera, el olor a la resina. Después habían otros olores que ya no eran eran ya más naturales de aquí de Marruecos, ¿no? El olor a, pues no sé, a lo que se fumaba, a lo que había en el ambiente, ¿no? ¿Cómo era aquella época? ¿Cómo era aquel surf? Es que el surf en aquella época, más que el surf, era una manera de vivir. Nos encantaba pues combinar la pesca con el surfing, con quedarnos tirados en las playas, con las hogueritas, la guitarrita. Era una manera de vivir. Veníamos de, yo siempre lo digo, veníamos de vivir de ropa de tergal,
con botones y nos enseñaron la comodidad de este mundo, que es una camisa de algodón, de bermuda y chola. Y encima el gustazo que es bajar una ola, que te engancha para toda tu vida. Después de conocer y de repasar los orígenes de este deporte con dos leyendas vivas del surf en la isla, regresamos a la universidad para saber más sobre la expansión de esta modalidad en Tenerife. Dijiste dos sitios concretos donde está el origen, el germen del surf aquí en la isla, pero a día de hoy estáis rodeados de agua y se pueden encontrar infinidad de spots. ¿Cómo fue esa expansión? ¿Cómo pasó de esos dos sitios que tú mencionas a ir conquistando el resto de la isla? Sí, muy rápidamente los surfistas descubrieron las Américas, que es como un poco el paraíso, ¿no? Porque tiene todo lo bueno del norte, es decir, recibe marejadas de dirección norte, pero al mismo tiempo pues tiene la bondad de que la climatología es mucho mejor y está socada del viento, ¿no? Con lo cual era el sitio perfecto y con unos arrecifes impresionantes, ¿no? Y entonces efectivamente fueron testigos, digamos que el desarrollo del surf fue testigo también del desarrollo urbanístico, muchas veces incontrolable, que también ocurrió en el sur en los años 70 y 80, ¿no? Y fue en ese momento también cuando empezaron a peligrar algunos de nuestros spots. ¿Cómo se extendió? O sea, ¿cómo fueron apareciendo después pequeños núcleos como la Oratava, como las Américas? ¿Cómo se fue ese germen expandiendo? En el norte lo tuvimos más fácil porque Peter Troy dejó el surfing un poco con Jorge y los hermanos Ascani y ya casi nosotros lo teníamos ahí, lo veíamos. Y ya empezábamos a hacer surfing con las panitas de madera. Y ahí empezamos. El problema es que no había tanto. El canario, el tinerfeño, estaba ávido de acercarse a ese mundo nuevo que lo tenía enfrente, pero no sabía cómo utilizar ese recurso que son las olas, ¿no? Entonces, la verdad es que fue momentos muy interesantes, momentos muy románticos, ¿no? de buen rollo entre estos surfistas visitantes que dejaban tablas, que dejaban camisetas, amarraderas, como lo llamamos nosotros, el invento, ¿no? Y entonces, claro, a través de ellos se nos abría un mundo nuevo. Pero en La Punta, por ejemplo, sé que después llegaron unos americanos y establecieron allí un núcleo, que eso fue ya cuando vinieron todos los americanos por Francia, escapándose de la guerra del Vietnam, seguramente. Y entonces llevaron el surfing medio a Francia, norte de España, y entonces empezaron a bajar después gente del norte de España a surfear a Canarias, que fueron los primeros surferos como Íñigo, el de Puca, que lo vi el otro día en las Américas, me encantó verlo, Raúl Dourdil, Quique el Monster, pues vino Salo con Laura, yo qué sé, venían, pues todos ellos empezaron a traer el surfing a Canarias. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Y, a día de hoy, a golpe de un clic, tenemos toda la información que necesitamos. Pero, ¿cómo se aprendía antes? Antes de las redes sociales o de Internet. ¿Cuáles son los recuerdos más especiales, más mágicos? Porque sabemos que tú estuviste muchísimo tiempo en las Américas, no había nada, solo estaba tu furgoneta allí acampada. Claro. ¿Cuáles son esos recuerdos más mágicos, más especiales que tienes de aquella época? Dios, pues recuerdos mágicos, muchísimos. O sea, con mucha gente de Tenerife y de fuera de Tenerife, momentos maravillosos, de olas maravillosas y de ratos maravillosos. Por la noche, comiendo juntos, o en un caldero pasta, o, ¿sabes? Esos ratos no se pagan ni con una estrella Michelin. Yo veo el surfing como un arte, una prolongación de tu personalidad, como puede ser la pintura, la música. Tiene un tema muy creativo, aparte de la evolución de los materiales, ¿no? De empezar desde la madera hasta la fibra y todo eso es espectacular. Y poder vivirlo todavía es una suerte. Y estar motivado de nuevo, porque hay momentos malos también que te dan ganas de no hacer nada. Pero es difícil aquí en la zona no estar vinculado a todos los pibes, a toda la gente. Es un placer. Pues Francis, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por este repaso histórico al sur de la isla de Tenerife y sobre todo por contagiarnos esa pasión que todavía sigues teniendo hacia el surf. Nada, pues gracias a ustedes y encantado.
Muchísimas gracias, el placer es nuestro. Y gracias por tu Arrancábamos este primer capítulo sobre la historia del surf en Tenerife, hablando de los orígenes y primeros escritos de surf en el planeta. Pero hemos descubierto que, salvo la primera vez que se practicó, la evolución ha seguido derroteros parecidos. Y lo que no ha cambiado en absoluto, desde el primer surfista de la historia hasta el que sea el último, es que en este deporte lo principal es disfrutar. En el episodio 2 conoceremos cómo es la cultura del surf en Tenerife. ¿Cuál es ese arte que está asociado a la gran representación artística de deslizarse sobre las olas? No os perdáis la próxima entrega, que traerá mucha información y alguna sorpresa.